Bueno, ahora estamos con el tercer video de la semana, pero que incluye una hoja de ruta, fue el primer video. Y este es el segundo video que contiene la segunda parte del módulo 3, donde hablamos de cómo interpretamos la norma, tanto los abogados como los jueces. En esta parte vamos a hablar de Oliver Holmes, que era un juez de Estados Unidos, pero para eso les voy a compartir un videíto primero y después seguimos charlando. Un segundito. Seguimos entonces con el siguiente contenido, que es Oliver Holmes. Primero vamos a ver este videíto. Espero que les parezca interesante. Después me tienen que contar sobre el videíto. Espérense. Oliver Wendell Holmes fue un jurista norteamericano que cambió radicalmente la forma como se enseñaba el derecho en Estados Unidos. Fue también la persona, y es también la persona, que más tiempo ha estado ocupando una silla dentro de la Suprema Corte de los Estados Unidos. Anteriormente, Duncan Kennedy lo explica así: en Estados Unidos se enseñaba con base al Classical Legal Thought, al pensamiento legal clásico. Eso fue durante el siglo XIX y comienzos del XX. En las facultades de Derecho los estudiantes recibían recopilaciones jurisprudenciales. Eran como cuadernos o libros donde se hacían resúmenes de las decisiones más significativas en ciertos aspectos. Eran decisiones de jueces, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si usted como estudiante quería aprender sobre derecho de seguros, iba a leer una recopilación jurisprudencial sobre el derecho de seguros. Se pensaba que las normas que aplicaban los jueces o los principios que aplicaban del common law, que así se llama el sistema jurídico que se aplica en Estados Unidos, eran permanentes en el tiempo. Digamos que algunos pensaban que eran naturales, que eran autoevidentes e indemostrables. Y a partir de estas normas y principios se aplicaban al caso concreto y se obtenía una conclusión. Entonces el juez simplemente lo que hacía era describir, no hacía una tarea como de crear el derecho, sino que simplemente describía un derecho que ya existía, que era el derecho de las normas o principios. An equally important staff section is the legal department, which checks all company contracts and represents the company in court actions. Oliver Wendell Holmes va a criticar muy fuertemente esta postura. O sea, el derecho sí se va a aprender también con decisiones judiciales, con recopilación de decisiones judiciales, pero no se busca, digamos, identificar unas normas o principios que estén aplicando los jueces. O sea, el interés del profesor y del estudiante no debe ser buscar cuáles fueron las normas y principios que aplicaron, sino que el estudiante y el profesor o el abogado lo que deben mirar es tratar de predecir cómo van a decidir los jueces en el futuro. Entonces no es un tanto una tarea ya descriptiva, el juez no tiene una tarea descriptiva sino creativa del derecho. That's what everybody wants to know. En la senda del derecho, que fue uno de los discursos que dio Oliver Wendell Holmes, habla un poco de que es una falacia pensar que el derecho siempre se comporta de forma lógica. O sea, es una falacia pensar que los jueces siempre van a mirar una premisa mayor, llámese por ejemplo norma o principio del common law en el caso de los Estados Unidos, premisa menor, un supuesto de hecho del caso concreto y conclusión, y que siempre va a ser como esa estructura lógica. Oliver Wendell Holmes lo va a criticar. El estudioso del futuro, para él, no solo sabe de recopilaciones jurisprudenciales, sino que también sabe de economía y de estadística. Y un poco el mayor aporte que tiene Oliver Wendell Holmes es que él se interesa porque el derecho no solo mire como las normas en sí, sino también su finalidad, su teleología, que no se agote el estudio del derecho solo con las normas, sino que también se acudan a otro tipo de conocimientos, como... Bueno, muy bien. Dejo de mostrar esto. Me pareció muy lindo. La música era muy linda, que me encanta la música clásica. Yo toco el piano, pero estaba muy fuerte la música. Igual me parece muy interesante y ven que no estoy tan errada, que hay otra gente que ve lo mismo. Es decir, tenemos una teoría dogmática que pretende que está la norma fija, los hechos y el juez que aplica derecho, y hay nuevas personas que estudian una nueva postura, como el doctor Atienza, como el doctor Vigo, y este hombre, Wendell Holmes. Entonces, hablando de este hombre, Wendell Holmes, tenemos ahí varias fotos que ya se las voy a pasar en un PowerPoint que vamos a pasar. Oliver Wendell Holmes
Fue un jurista estadounidense de 1841 a 1935, vivió 95 años el hombre. Fue juez de la Corte Suprema de Estados Unidos entre el año 1902 y 1932. 30 años juez de la Corte Suprema de Estados Unidos. Fue muy reconocido, muy citado en la historia, particularmente por su argumentación en una sentencia que se dictó por unanimidad en un caso llamado Schenck contra Estados Unidos, en 1919. Holmes Oliver Wendell Holmes es honrado como uno de los jueces más influyentes e importantes en el derecho anglosajón, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra. Se retiró a los 90 años y bueno, murió pocos años después, convirtiéndose en el juez más longevo en la Corte Suprema de Estados Unidos en toda la historia. Antes también fue presidente de la Corte Suprema Judicial de Massachusetts, como si dijera, primero fue juez, presidente de la Corte de San Juan, y después pasó a ser presidente o miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Así también es él, entonces. Primero fue juez y presidente en la Corte de Massachusetts, y de ahí pasó a la Corte Suprema de Estados Unidos. Fue profesor asociado en Harvard, en Estados Unidos. Escribió El Camino del Derecho, que fue un ensayo, no siquiera una obra larga, un ensayo, publicado en 1897, donde aborda cuestiones fundamentales sobre la naturaleza y la función del derecho, y destaca la importancia de la predicción de las decisiones. Vieron que dijeron predecir, poder llegar a predecir, que es lo que dice el juez. La importancia de la predicción de las decisiones judiciales en vez de buscar principios abstractos. Holmes, lo que hizo él, le pusieron como nombre el realismo clásico. El realismo clásico se refiere a una escuela de pensamiento jurídico que se desarrolló en Estados Unidos gracias al impulso de Holmes a principios del siglo XX. Aquí tenemos que tener en cuenta que estos juristas tomaban en cuenta el sistema del derecho anglosajón basado en precedentes y no basado en normas escritas. Pero igual, al hacer esos precedentes, ¿qué tomaban en cuenta? ¿El precedente previo, puro y pelado, o tomaban en cuenta los contenidos de realidad que veía el juez a su alrededor? El realismo jurídico considera que hay que tomar en cuenta, así como las diferentes corrientes del realismo filosófico, toman en cuenta la realidad, la ciencia y la filosofía. Entonces, no solo el derecho, sino también contenidos de ciencias, por ejemplo, ciencias médicas, ciencias psicológicas, la geografía, la arqueología, toma en cuenta otras ciencias, y también la filosofía. El realismo jurídico se desarrolla sobre todo en el siglo XX a raíz de la revuelta contra el método dogmático, que ya hablamos al principio, que había caracterizado la ciencia jurídica del siglo anterior. En cuanto a siguiendo con Oliver Holmes, los juristas realistas clásicos creían que la ley y la toma de decisiones judiciales, los clásicos, no eran cuestión de aplicar las reglas legales existentes, sino que estaban influenciadas por factores políticos, sociales y económicos. Y no, es así, miren. Primero se tomaba en cuenta solo la norma y se aplicaba la norma y nada más. El realismo clásico, esta corriente que se llama realismo clásico, es el que toma en cuenta otros aspectos, como factores políticos, sociales, económicos, otras ciencias, filosofía, valores. Los juristas realistas clásicos, del realismo clásico de Holmes, enfatizan la importancia de estudiar cómo los jueces realmente toman decisiones en lugar de simplemente seguir teorías abstractas. Holmes ayudó a desplazar el pensamiento legal hacia un realismo jurídico. Se opuso también a una teoría del derecho natural que tomaría en cuenta, qué sé yo, elementos de filosofía o de teología, y no, abrazó una forma de escepticismo moral práctico, buscando un cambio de paradigma en la jurisprudencia. Tuvo un voto especial en otro caso que se llamó Abrams contra Estados Unidos, de 1919, donde tomó a la Constitución estadounidense y la concibió como un experimento, porque decía, toda la vida es un experimento. Bueno, realismo clásico. Recuerden entonces, Holmes, realismo clásico, tomamos en cuenta elementos de la realidad. Nuevas posturas, por último, es como una especie de wrap-up, es como terminamos y cerramos. El doctor Rodolfo Vigo, la interpretación de la ley como saber prudencial retórico. Acuérdense que Rodolfo Vigo, como les mostré al principio, que estaba en una foto en la
biblioteca de la Universidad del Litoral, es uno de los profesores de alma mater de la Universidad del Litoral. Él ahí daba introducción a filosofía, filosofía del derecho, todo lo que se refiere a filosofía. Este autor, Rodolfo Vigo, habla del saber prudencial. Y acá seguimos un artículo que se llama así, el saber prudencial en el derecho. El saber prudencial es un conocimiento jurídico que es muy práctico, no habla de la contemplación de valores así etéreos y filosóficos, sino que toma en cuenta la realidad, ahí tiene en cuenta también el realismo, la postura del realismo práctico, realismo clásico de Wendell Holmes. Entonces toma en cuenta la realidad, toma en cuenta valores, pero llevados a la realidad. Y este saber ofrece distintos grados, puede ser científico, puede ser prudencial, es decir, alguien que es prudente, que tiene sentido común, que es el menor de los sentidos. Muchas veces los jueces no tienen sentido común. El objeto terminal de esta forma de conocimiento jurídico, la gnoseología jurídica, es siempre una decisión para tomar en un caso concreto. El momento determinador o creador, donde tiene el juez que tomar en cuenta todos los valores en juego, practicarlo con la realidad y aplicar la norma. Esta autonomía propia de la perspectiva de la prudencia de ese juez no implica desvincularla de los restantes planos del saber jurídico, por ejemplo, de la norma que tiene que aplicar, porque el juez no podría ir en contra de la norma. Y así la decisión prudencial encontrará un auxilio imprescindible en la ciencia, en la filosofía jurídica, para lograr su mayor solidez, coherencia, corrección. La ciencia jurídica y la filosofía jurídica colaboran y la definición final la tiene que llevar a cabo el juez con mucha prudencia. Entonces está la dimensión prudencial, la dimensión retórica, que es cómo elabora el razonamiento. La retórica es cómo se expresa. La retórica sería, el arte de la retórica es paralelo a la de la dialéctica. Es ver cómo analiza la realidad y cómo la expresa, y cómo la razona y cómo llega a una conclusión. Tenemos la dimensión retórica. Y la conclusión de Rodolfo Vigo sería, ¿por qué la interpretación debe ser prudencial y debe ser retórica? Termina diciendo este autor que hoy en día el Estado de Derecho, un Estado de Derecho basado en la Constitución, con una división de poderes, requiere de una fuerte apuesta a la razón práctica. Y en ese esfuerzo pueden ser funcionales tanto las posturas no positivistas, es decir, toman en cuenta valores, principios generales, como las adscriptas al realismo jurídico clásico de Wendell Holmes. Precisamente un buen ejemplo de esta sintonía lo es la conexión entre el trabajo del jurista juez con la vieja prudencia, el sentido común, con una razón práctica, en los casos en los que se le requiere. Pero la sociedad está muy descreída de la autoridad de un juez, el juez lo tiene que fundar bien, además el Código Civil y Comercial nos obliga por el artículo 3 a fundar todas nuestras sentencias, y lo debemos hacer procurando persuadir a nuestros destinatarios. Y ahí se acuerdan que estaba lo que decía Tienza, el contexto de justificación. Yo lo tengo que justificar y persuadir a mis destinatarios. Bien. Después cerramos aquí y pasamos a un último videito. Espérense, ¿dónde lo cierro? Un segundito. Cerrar.